Buenos días, profesor, compañeros. El día de hoy vamos a ver lo que es la modulación digital. Como nosotros sabemos, la modulación es el proceso de cambiar una o más propiedades de la portadora en porción a la señal de información. La modulación digital se basa en modificar cualquiera de los parámetros de una onda portadora en función de una onda moduladora. En la modulación digital, la onda moduladora será una señal digital, que será un 1 o un 0. Como podemos observar en el diagrama, la señal de la moduladora es digital y la señal portadora es analógica. Aquí vamos a ver algunos conceptos básicos en donde podemos observar que la tasa de bits es el número de bits transmitidos durante un segundo. Cuando nosotros hablamos de eficiencia de una computadora, lo más importante es la tasa de bits, ya que es la velocidad con la que se va a transmitir la información. Acá podemos ver una fórmula donde nos indica que la tasa de bits es igual a la tasa de baudios por el número de bits por elementos de señal. La tasa de baudios nos indica el número de unidades de señal por segundo necesarios para representar estos bits. La tasa de baudios nos va a determinar el ancho de banda necesario para enviar la señal. Acá podemos observar una fórmula también que nos indica que la tasa de baudios es igual a la tasa de bits sobre el número de bits por elemento de señal. Aquí vamos a ver algunas técnicas de modulación, el cual tenemos que la modulación por desplazamiento de amplitud, la modulación por desplazamiento de frecuencia, la modulación por desplazamiento de fase y la modulación de amplitud en cuadratura. Modulación por desplazamiento de amplitud, ASK. En la modulación en ASK, la potencia de la señal portadora se cambia para representar el 1 o el 0. Lo que se va a manipular aquí es la amplitud, mientras que la frecuencia y la fase van a permanecer constantes. Aquí tenemos una entrada digital de 1, 0, 1, 0. En 1 va a pasar la información y en 0 no. Aquí podemos observar cómo es que se está manipulando lo que es la amplitud. En 1 es como si estaría encendido y en 0 no. Y lo que estamos manipulando es la amplitud. El ancho de banda en ASK. El ancho de banda de una señal es el rango total de frecuencia ocupada por esa señal. Cuando se descompone una señal moduladora con ASK, se obtiene un espectro de muchas frecuencias. Aquí nos dan una fórmula para lo que es el cálculo de ancho de banda en ASK, donde nos dice que 1 sumado al factor de relacionado con la condición de la línea, todo esto multiplicado con la tasa de baudios nos va a dar el ancho de banda total. La modulación por desplazamiento de frecuencia, FSK. En este caso, lo que nosotros vamos a modificar va a ser ya también la frecuencia. Y lo que es la amplitud y la fase van a permanecer constantes. En esta imagen podemos observar cómo es que en 1, en 0, no hay mucha frecuencia. La frecuencia es reducida. En 1 se ve que hay mayor frecuencia. Es porque estamos manipulando lo que es la frecuencia. El ancho de banda para FSK. El ancho de banda nos representa por la siguiente fórmula, donde nos dice que la diferencia entre las dos frecuencias de las portadoras más la suma del número de baudios nos va a dar lo que es el ancho de banda en FSK. Modulación por desplazamiento de fase. La modulación PSK, nosotros vamos a manipular lo que es la fase. La fase de la portadora va a cambiar para representar el 1 o el 0. Tanto la amplitud como la frecuencia van a permanecer constantes. Aquí en el diagrama podemos observar un PSK de dos fases, donde 0 representa 0 grados y 1 nos va a representar 180 grados. Aquí podemos observar que la onda, cuando nos dice en 0, va a comenzar en 0 grados y cuando nos da 1, va a comenzar en 180 grados. Para nosotros representar esto, tenemos lo que es los diagramas de constelación. Los diagramas de constelación se definen como la representación gráfica de un esquema de modulación digital en el plano complejo.
Aquí podemos observar un diagrama de constelación para dos fases, donde, como ya les dije, 0 equivale a 0 grados y 1 equivale a 180 grados. Diagrama de constelación para cuatro fases. Aquí podemos observar que la combinación 0, 0 equivale a 0 grados, 0, 1 equivale a 90 grados, 1, 0 equivale a 180 grados, 1, 1 equivale a 270 grados. Por ejemplo, si nos dan la combinación de 0, 1, nos dice que la onda va a comenzar en 90 grados. O sea, la fase comienza en 90 grados, que sería en este punto de aquí, y va a terminar en el mismo punto. Y así sucesivamente. En el diagrama de constelación para 8 fases, tenemos la combinación de que 0, 0 equivale a 0 grados, 1, 1 equivale a 315 grados. Y así sucesivamente. Y podemos lograr un sinfín de fases y un sinfín de diagramas de constelación. Modulación de amplitud en cuadrátura. QAM. La modulación QAM es la combinación de ASK y PSK, o sea, en QAM nosotros vamos a manipular lo que es la amplitud y la fase. Aquí en este diagrama podemos observar cómo es que se está manipulando la fase y la amplitud. Aquí podemos observar cómo estamos manipulando la amplitud. Bueno, concluyendo, la modulación digital se basa en modificar algunos de estos parámetros, ya sea la fase, ya sea la amplitud, ya sea la frecuencia. Las ventajas que nos da lo que es la amplitud digital es que tenemos mayor inmunidad frente al ruido, es fácil de multiplicar, logramos codificar y encriptar la información. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.